Tal infanticidio. Pareja mató a su beba de 2 meses. La golpearon y ahorcaron hasta la muerte. Se murió. Ya fue. ¿Qué le vamos a hacer?, dijo el padre. Y esta es la gordita de tan solo 2 meses que fue atendida en el hospital regional y donde no pudieron salvarle la vida. Los padres están detenidos. Madre y papá son estas 2 personas, 2 jóvenes, 22 años, que vivían una relación realmente tormentosa, tóxica, en donde hay denuncias cruzadas y en donde el papá de esa mujer que estás viendo allí besando a su hija denuncia a quien era su yerno de hombre violento, de haber abusado de su propia hija, de golpearla permanentemente. Entiende esta persona que el responsable de la muerte de esta bebita de tan solo 2 meses es este individuo, Carolina. Leonel Peralta, así se llama, 22 años, y Solange Díaz es la mujer y el hombre ahora detenidos e imputados por este filicidio. Todavía no se estableció el grado de participación que ha tenido cada uno, pero el fiscal Carlos Torres, que lleva adelante esta investigación en Las Heras, está prácticamente convencido, por eso es que ha pedido la detención de ambos, de que se trató de un crimen. Lo que estás viendo en imágenes, claro, es la foto que mostraba al momento que presumiblemente podríamos decir denotaba felicidad. Emita, 2 meses nada más tenía, 2 meses, esta chiquita. Cuando llegó al hospital, ¿qué tipo de heridas presentaba Emma? Tenía, bueno, tenemos el informe aquí con nosotros, tenía un hematoma subdural en el hemisferio derecho del cráneo, pero principalmente un golpe en el cráneo fuerte y signos que posteriormente se confirmaron de asfixia mecánica. Todavía no se sabe cuál de los dos fue el móvil de la muerte, o mejor dicho, la causal de muerte, pero sí es cierto que presentaba estas 2 cuestiones. ¿Y qué es lo que alertó a los médicos en principio? Porque quien lleva a la bebé a este hospital es Solange, es su mamá. Su mamá. La lleva y dice: ay, miren, está atragantada, no puede respirar, se atragantó con la leche, se atragantó con la mamadera. Típico, 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 de manual. Entonces, los médicos ya constatan el deceso de la chiquita y lo que hacen posteriormente, cuando ven que tenía hematomas o signos de violencia, muy bien los médicos, es dar aviso a la policía. Y ahí la justicia interviene. ¿Cuándo interviene? Disponen la aprehensión de ambos. ¿Qué es lo que finalmente declararon? Si es que dijeron algo o hay una primera declaración en la policía. No declararon ninguno de los dos declaró. Obviamente que se los ha imputado. Todo esto está en una fase preliminar de investigación y cuando tuvieron la oportunidad de estar cara a cara con el fiscal, se abstuvieron de declarar. No típico en este tipo de situaciones de tanta envergadura y una acusación tan grave. Se negaron a declarar. ¿Él tenía antecedentes? Sí. ¿Qué tipo de antecedentes presentaba? Él tenía 2 antecedentes muy recientes, porque vos recién hablabas de la denuncia por abuso que alega el padre de Solange, su ex yerno, o su yerno, porque tenía una relación intermitente, iban y venían. Ahora nos vamos a adentrar en eso. Lo que contaban es que Solange lo denuncia a él por un abuso sexual que él perpetró en junio del año pasado. Abuso sexual con acceso carnal, la verdad los detalles son macabros. Posteriormente lo denuncia por lesiones y a él lo condenan a 6 meses de prisión en suspenso. Pese a esto, y yo no voy a cuestionar la decisión de Solange en ese momento, porque siempre lo decimos, ella continuó estando con él. Ella vivía en la casa de la prima con la gordita y también vivía con este sujeto en otras ocasiones. O sea, iba y venía. Se separaba, se iba a vivir a lo de la prima. Se arreglaban, volvía a vivir con este sujeto padre de la nena. Preguntar, ¿había alguna posibilidad? Entiendo que para el fiscal no había posibilidad. Pero, Caro, ¿había algún tipo de posibilidad de que ella o él, alguno de los dos, no estén al tanto, si es que no actuaban juntos, de la violencia que se ejercía contra esta bebita de tan solo 2 meses? Hay una presunción. ¿Cuál sería? Todavía los familiares de ella no declararon ante la justicia. Es más, fueron citados el sábado pasado y no fueron. Dato.
pero, como bien decía Dani, sí declararon ante los medios y expresaron este contexto de violencia de género en donde ella estaba siendo sometida, si querés. Y lo que dice o sostiene el fiscal, obviamente ambos detenidos, y todavía no se sabe el grado de participación de ninguno, pero es, ojo, a veces las víctimas de violencia de género quizás tienen su capacidad de reacción reducida. Tal vez, ¿qué quiero decir con esto? Lo traduzco. Por ejemplo. Sí. No, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Uno entiende que quizás ella se encontraba sometida, por lo tanto, en el medio de ese contexto y por el miedo que ella misma sentía, no podía actuar o no podía quizás retirarse de esa propiedad. Es una posibilidad. Cuestionable. Obvio. Cuestionable, quizás no entendible. Cuando hay una muerte, inclusive de un bebito tan chiquito, bebita en este caso, tan chiquito, que no tiene ninguna posibilidad de defensa, la verdad que esto es cuestionable. Pero yo lo que te preguntaba es, ¿hay alguna forma en que alguno de los dos no supiera de la brutalidad con la que se sometía y se golpeaba a esta menor? Cuando hablábamos de lesiones, ¿de qué lesiones hablábamos? Te las voy a ¿Sufrió abuso? No. Sí. No que se hayan informado. Lesiones internas y externas en el cuello. Hematoma subdural en el hemisferio derecho. ¿Cómo internas? ¿Cómo se le causarían internamente? Y yo creo que a partir de la asfixia mecánica es que primero están las lesiones externas, notorias, físicas, no soy médica, obviamente, menos médica legista, pero también dentro yo creo que tendría algún tipo de indicio o prueba de que fueron de verdad lesiones graves y que le provocaron un dolor importante. Estas son las que se comprobaron al momento en el que llevaron al hospital. Terrible. Posteriormente. Esto es lo que cuenta incluso uno de los forenses. Como te mencionaba el informe de la recién, autopsia, ¿estás hablando de esto, Caro? exactamente. Lo que cuentan también es que tenía este golpe, esta contusión en la cabeza y el estrangulamiento presumiblemente a lazo. Es terrible lo que te estoy contando. ¿La causa de muerte la habrían sería eso? ahorcado con una soga, ¿eso querés decir? Si no se sabe todavía, no se pudo establecer cuál de las dos sería la causal de muerte, ¿no? Pero presentaba todos estos signos. A ver. Pero pará. Tenía las dos lesiones, Las ¿se dos entiende, lesiones. Dani? El golpe en el cráneo. Exacto. No, tres lesiones. Fuerte el golpe en el cráneo. Si hablas de esas son tres. Y haber Ahorcamiento sufrido con soga, un pero ahorcamiento. también de Con las manera manos. mecánica, Con por las lo que manos. estaba diciendo Caro. Claro. Caro, lo textual, se murió. En realidad utiliza otra palabra, ¿no? Sí. El suegro de este muchacho de 22 años entra para asistir a su hija, para armar el velatorio de su nieta de 2 meses y se encuentra a su yerno hablando por teléfono con alguien, un tercero, y le dice, se murió. La guacha, dijo, ¿no? Se me murió la guacha. Se me murió la guacha. Eso es lo que dice el padre de su nena de tan solo 2 meses. Se me murió la guacha. Y bueno, ya fue. ¿Qué vamos a hacer? Y esto lo denuncia el papá. El abuelo. Es lo que Claro, uno El no papá puede... de la mamá de Emma, ¿correcto? El abuelo. Él hablaba por teléfono, ¿no? Claro, con alguien. Con alguien, evidentemente La con un falta de amigo. sentimiento. Se me murió la guacha hablando de su hija de 2 meses que había fallecido. Que quizás él era el propio asesino. Claro, y además, como vos decías, Dani, estaban preparando el sepelio. El cuerpo todavía estaba frío, para que se entienda, o tibio. Y lo que cuentan justamente es que este hombre, no sé si llamarlo hombre, este sujeto, hablaba por teléfono con un amigo y lo que dice al pasar, como vos dirías, me fui a la panadería a comprar medio kilo de pan. Sí, porque estaba antojado. Claro, se me murió la guacha. Se me murió la guacha. Ahí comenzó a sospechar, obviamente, el padre, el ex suegro de este hombre. Ahora, lo que todavía no se sabe, chicos, es el grado de participación de cada uno. Que hubo un filicidio, no hay ninguna duda. Pero hay tal vez alguna acción y alguna omisión. Igual, los dos son delitos. Sí. Eso para mí está clarísimo, Caro. Y la verdad es que uno entiende que no hay manera de que no se dé cuenta el padre o la madre del sometimiento que están llevando adelante con una beba de tan solo 2 meses. Al ser tan chiquita, El padre la y la madre, asistencia no te pueden no entiendo. darse cuenta de la bebita. De la beba. Supongamos que solamente la madre llevaba adelante este tipo de violencia con la menor. El padre debería darse cuenta en eso el está contacto claro, Ana. que vos tenés, Pero eso está más de cambiarle claro. los pañales, de desvestirla, de los moretones, las lesiones que pueda llegar a presentar.
inclusive hasta el llanto nervioso que pueda llegar a tener un bebito de tan solo 2 meses. ¿Pero por qué planteas eso? ¿Eso no hay duda de Porque- que los dos sabían lo que estaba pasando? Porque no hay manera de que uno de los dos pueda llegar a presentar como estrategia de defensa Sí. que no lo sabía, No, es o que no había imposible. participado, No, pero es o imposible, que Ana. nada tenía que ver con las lesiones que presentaba esta nena, Pero además esta es- bebita de tan solo 2 meses. En base a los casos que hemos conocido, Ana, Lamentablemente. lamentablemente, esta golpiza que termina con la vida de Emma no fue la primera. No, No fue la primera No, golpiza claramente que... no. Y hablo de golpiza, vos decís del otro lado, ¿cómo, negro? A una nenita de 2 meses, ¿golpiza? Sí, porque terminan golpeándola de tal manera que termina con la vida de la bebé. Ahora, no fue la primera vez, No, evidentemente. Por eso es lo que hablaban ustedes recién con Caro, en esto de la responsabilidad de cada uno, aquel que golpeaba y aquella que callaba. Por lo menos por ahora la investigación lleva a esto, ¿no? O por lo menos para el papá de la mamá, o sea, el abuelo materno de Emma, lo que piensa es que el asesino es el joven de 22 años, no su hija. Ahora, hay una responsabilidad por parte de Solange, ¿no? claramente. Exacto. Hay una responsabilidad por parte de Solange. Y así lo ¿Está cree claro la esto? justicia, ¿no? Obviamente, Ana. Y así lo creen los fiscales. La pregunta también, Caro, es ¿por qué los llamaron a declarar a los familiares? ¿Qué es lo que intentan contextualizar en la declaración de las personas más allegadas a esta pareja? Lo que tratan de ver, obviamente a partir de testimonios recabados, declaraciones, no te olvides que todavía esto está en una etapa preliminar. El fiscal necesita tener todos los elementos de prueba para pedir la prisión preventiva de ambos de cara a lo que va a ser después, posteriormente, la elevación a juicio oral. Ahora, lo que está pidiendo es que estas personas den en sede judicial su propia versión. No va a justificar a esta mujer si encubrió, y menos que menos si también fue coautora de un crimen tan brutal como puede ser el de una bebé y tu propia hija, pero va a delimitar los grados de participación de cada uno. Mientras